Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Su estado de ánimo no era estable, era una mezcla de depresión y resentimiento porque la trataron como un animal, como ella lo expresó. Todas las amigas coincidieron en que romper era la mejor solución. Incluso si ella se quedaba, el tipo no sentía nada por ella, pero no la compadeció porque también había otra parte de la historia. Ella lo había engañado con otro hombre y fue atrapada por su novio. No estaba de acuerdo con el abuso físico, pero él no tuvo la culpa al 100%. ¿Cuántos hombres ya? 4. Boa hizo un gesto con 4 dedos. Ting Tang suspiró. 4 hombres en 2 años, oficialmente. ¿Hubo extraoficiales también? Boa lloriqueó. El estilo de vida de mi amiga había sido extremo. Sentí lástima por sus padres, pero como dije antes, tener relación no era algo malo. Fue su instinto natural lo que la impulsó. Habrá un quinto, así que no te preocupes por eso, dije mientras buscaba mi teléfono. Mi atención se agotó cuando ella misma fue la culpable de su tristeza. Su drama me alejó de Pam. Le lloró a todos los hombres que me dejaron. Necesito más tiempo. ¿Qué diablos estás mirando en tu teléfono? Boa asomó la cabeza frente a mí para ver mi pantalla. Este mostraba una novela bisexual de cuando las mujeres estaban teniendo. El texto era demasiado pequeño para que no pudiera leerlo. ¿Qué es eso? Nada. Dejé mi teléfono inmediatamente y traté de ser normal. Nutzel, quien era la más callada de entre nosotras, sacó el teléfono de mi mano y leyó en voz alta. El esbelto cuerpo hizo un sonido desde su garganta seca. Su cuerpo pide una acción urgente mientras sus dedos. Nutzel, ¿estás leyendo una escena de una novela lésbica? Leo todo lo que está disponible. Inventé alguna excusa. La mayoría de ellas no sabían nada, excepto Ting Tang, que ahora tenía una sonrisa en la comisura de la boca. ¿Crees que una novela es más interesante que tu miserable amiga? ¿Habían pensado que me gustaba leer novelas lésbicas? Eres una perra mala. Boa se quejó. Su queja realmente no me molestó porque sabía que no lo decía en serio. ¿No tienes más amigas en la universidad con las que hablar? En lugar de amigas de la secundaria, no, solo salgo con hombres. Bueno, tomé mi teléfono de vuelta de la mano de Nutzel y continué leyendo donde me había quedado. Poco después, ese silencio llenó la habitación. Levanté la vista de mi teléfono para ver que todos los ojos estaban puestos en mí. ¿Qué? Tú no estás normal hoy. Pua sospechó. ¿Qué? Levanté las cejas esperando una respuesta. Por lo general, prestas atención a todas mis historias de amor. Escucharías todos los detalles y los sentirías conmigo. Pero no hoy. Eres tan diferente hoy. ¿Estás interesada en algo más ahora? ¿Qué es? Boa solía ser sensible y una reina del drama, pero también conocía bien a todas las amigas. ¿Te ha pasado algo bueno? Ella está enamorada, dijo Ting Tang. Eso no es nuevo, ese tipo Pem. Esto es nuevo. Necesitas actualizar tus chismes. Boa estaba tan emocionada. Puso ambas manos sobre su pecho izquierdo como si le doliera. Oh, así que cuando tenga dolor, tú estás enamorada. ¿Qué clase de amiga es esta? Deberíamos estar en la misma página. Bueno, no compartiste conmigo cuando estabas enamorada. Entonces te mostraré cómo compartir buenas noticias. Ahora cuéntame sobre tu nueva historia de amor. No sé qué decir. Tartamudeé. Boa, quien ahora estaba inestable, agarró mi cuello. Solo di quién es él. ¿Cómo se ve? ¿Qué tan alto? ¿Pelo largo? ¿De dónde es? ¿Dónde estudia? ¿Quieres la dirección de su casa también? No cambies de tema. ¿Qué tiene de difícil contar la historia? Ahora la tristeza de Búa se había ido. Estaba tan interesada y curiosa por mi historia. Yo era la única amiga que nunca había tenido una cita antes. Ella siempre me animó a salir con alguien. ¿Es una mujer?
Si esto fuera una caricatura, se habría escuchado algo como un boing. Ahora todo el mundo estaba en silencio, especialmente las dos mujeres que acababan de escucharlo por primera vez. ¿En serio? Nutzel me miró con ojos brillantes. ¿Tuviste? Por supuesto, esa era la prioridad. No, ella no sabía cómo hacerlo, dijo Tintán. Todas se echaron a reír y me miraron patéticamente. No supe cómo responder. Solo podía sentarme con los hombros caídos hacia adelante sin ninguna confianza. Incluso yo no quería hablar de eso. No había nadie más en el mundo a quien le diría si no fuera este grupo de amigas cercanas. ¿Leíste la novela lésbica para investigar cómo hacerlo? Sí. No hice contacto visual con nadie. ¿Estás bromeando? Eres la más sucia de nuestro grupo. Puedes mirar a una maestra embarazada y describir la posición de cuando hizo el bebé. Mi historia les divirtió mucho, especialmente a Búa, que se reía con la cara hinchada. Al menos ella podía reírse. No supe qué hacer después, tonta. Solo deja que la naturaleza te guíe. ¿Cómo crees que la gente de la edad de piedra lo hizo? No había educación sexual en ese entonces. Nutzel, que usualmente no hablaba mucho de una sugerencia. Eran hombres y mujeres. Prueba esto. Acá hay un enchufe y acá hay un tomacorrientes. Una vez que lo conectas, obtienes electricidad. ¡Boom! Pero yo me detuve para no decir su nombre. La chica y yo somos tomacorrientes. No hay nada que enchufar. La lengua no es solo para comer. Los dedos tampoco son solo para hurgarse la nariz. Boa me miró y sonrió astutamente. Acércate aquí. Te diré cómo usar tu cuerpo para complacer a otra mujer. Oh, estaba en el lugar correcto. No había tal cosa como regalo gratis, incluso de tus amigas cercanas. Terminé saliendo con mis amigas hasta altas horas de la noche a un bar. Tenía tantas ganas de irme a casa. Pan me envía mensajes todo el tiempo preguntándome cuándo y dónde estaba. Le dije que estábamos en un bar cerca de la universidad. Ella leyó el mensaje pero no respondió.